Mi hermana y mi esposo me cuidaron cuando yo quedé ciega, pero recuperé la vista, y los vi en mi cama engañándome. La noche en que me retiraron los vendajes de los ojos simulé que aún estaba ciega. Mi marido y mi hermana estaban al lado mío, expresando sus sentimientos. No te preocupes por tu vista, nosotros velaremos por ti el resto de tu existencia, me aseguraron. Sin embargo, esa misma noche terminamos los tres en el mismo colchón. Ellos me daban la espalda, mi hermana estaba sobre mi marido, jadeando con intensidad, convencida de que yo no podía observarlos. Sus rostros rebosaban de placer y, temerosa de que captara algún sonido extraño, mi hermana murmuró: Marce, solo le estoy aplicando un masaje a tu esposo. La repugnancia en mi interior casi me llevó a vomitar, pero me reprimí. Cuando finalmente concluyeron, intenté hallar un pretexto para abandonar el cuarto. De pronto, mi pequeño de 5 años irrumpió: Mami, te he echado tanto de menos. Mi alma se ablandó. Estaba a punto de extender los brazos para recibirlo, pero corrió junto a mí y se abrazó a mi hermana. Los tres lucían como una familia ideal, radiantes, aunque al girarse hacia mí, sus gestos se torcían con menosprecio. No lo toleré más. Me retiré del dormitorio y contacté a mi letrado, pidiéndole que trajera los documentos de separación. Si tanto disfrutaban siendo un trío familiar, les concedería su anhelo. Solo me cuestionaba si mi hermana podría sustentar a esos dos aprovechados. Marce, no te inquietes por los ruidos, un masaje requiere vigor, así que es habitual que haya algún sonido, dijo Laura, mi hermana. Me apreté los labios con tal fuerza que casi sangraron, pero permanecí muda y fingí dormir. El colchón temblaba. Estábamos recostados los tres, yo, mi esposo Alejandro y mi hermana Laura. Era el tercer día tras mi alta del centro médico. Desde que les confesé que había perdido la vista, Laura se instaló en mi hogar para asistirme, lo que también implicaba ofrecerle su masaje nocturno a mi esposo. Sus prendas yacían revueltas en el suelo. Ellos se envolvían bajo las mantas, estremeciéndose, en un entorno cargado de insolencia. Uno era mi compañero de vida y la otra mi hermana. No temían ser descubiertos. Claro, no sentían temor porque asumían que yo estaba ciega. Al entreabrir los párpados en la penumbra, una marea de asco me invadió. Tuve que morderme los labios para no dejar salir todo. Ignoraban mi engaño. Creían que no percibía nada y actuaban a su antojo, excitados por la trampa. Terminamos los tres ocupando el mismo lecho. Laura se adornaba con mis alhajas valuadas en $1.000.000, disfrutaba de mis extravagancias en la residencia, lucía mis atuendos de diseñador y portaba mis carteras. Hasta mi hijo, que siempre había sido obstinado conmigo, transformó su conducta. Dichoso, se arrojaba a sus brazos. En un estado de embeleso, oía a mi pequeño David llamarla mamá, pero no era a mí a quien anhelaba, sino a Laura. Mientras rememoraba todo aquello, un suspiro abrupto resonó desde la cama. Ambos habían acabado. Basta ya, estoy exhausta, expresó Laura, temblando al salir de las sábanas. Con suavidad, añadió, el masaje ha concluido. Dándoles la espalda, mantuve los párpados cerrados bajo la tenue claridad nocturna, observando en secreto cómo se vestían. Voy a mi habitación, hasta mañana, Marce, anunció Laura, enfundada en un camisón provocador, con las mejillas encendidas mientras dirigía una mirada a Alejandro. Simulé dormir, aguardando 1 hora hasta que Alejandro se escabulló del cuarto. Cuando salió, tomé mi celular y leí el mensaje de mi abogado. Los documentos de divorcio están preparados. Al evocar las escenas de los días recientes mientras estuve ciega, mi mirada se endureció. Recorrí el espacio con la vista y envié otro mensaje. A propósito, no omitas el pacto prenupcial. Quiero que Alejandro quede sin un centavo. Y ese hijo mío que deseaba a Laura como su nueva madre, pues le permitiré realizar su anhelo. Ardía en deseos de presenciar cómo los sueños de Laura se desmoronaban. El primer día que regresé al hogar, Laura y Alejandro resolvieron ofrecerme una pequeña sorpresa. Afirmaban que me atenderían con esmero, pero en verdad uno de ellos desfilaba con mi vestido mientras la mano del otro se deslizaba por debajo. Y eso apenas el inicio. Cuando descubrí que Alejandro y Laura yacían juntos ante mí, no monté un alboroto. Me limité a activar las cámaras de vigilancia de la mansión en silencio y a aparentar que todo estaba bien, permitiéndoles cuidarme a su gusto. Pero lo que de verdad me destrozó el alma fue mi hijo David. Era idéntico a Alejandro. Poseía esa misma mirada gélida y astuta. No solo encubría a su padre, sino que incluso vertía somníferos en mi leche y me la entregaba. Si mami bebe esta leche a diario, Laura será mi mamá eternamente, decía. Oír esas palabras mientras me ocultaba tras la puerta me congeló la sangre. Estuve a su lado desde su nacimiento, protegiéndolo sin descanso. Incluso dejé de lado buena parte de mi carrera para dedicarme a él y a nuestra familia. Lo tuvo todo, juguetes costosos, paseos al parque de atracciones siempre que era posible, ropa de primera, comida exquisita. Incluso cuando hacía rabietas, lo manejaba con calma. Nunca consideré lastimarlo, ni siquiera cuando me mordía con tanta fuerza que me marcaba la piel. Pero ahora, mami, toma la leche. Se aproximó con esa taza de leche alterada, muy entusiasmado, urgiéndome a probarla. Sin sospechar, se marchó alegre, saltando, y no olvidó exclamar, «Nos vemos, mami».
En ese momento, algo se quebró en mí. Ese pequeño, mi propio hijo, siempre había sido distante conmigo, incluso tras perder la vista. Él me estaba envenenando y hasta ocultaba navajas en mis toallas. Siempre que lo reprendía, Alejandro decía, es solo un pequeño, no entiende lo que hace. En verdad, la mirada de David exudaba desdén. Era evidente que no se trataba de mera ingenuidad infantil. Algunos niños son crueles sin razón. Yo ya no lo deseaba. Escupí la leche y lo vi arrojarse a los brazos de Alejandro y Laura mediante las cámaras de vigilancia. Al contemplarlos tan felices, mi sangre se heló. Sus sonrisas eran como dagas en mi pecho. Pero lo que más me hirió fueron sus palabras. Es solo una mujer ciega, ¿qué más da si perece? Si no fuera por su fortuna, jamás me habría unido a ella. Desde ahora, nosotros somos la familia. Esta es nuestra morada. Hasta David te dice mamá. La expresión de arrogancia en sus caras dolía más de lo que las palabras podían expresar. Le envié el vídeo a mi abogado. Cuando Laura mencionó que quería la casa, no pude reprimir una risa amarga. Estaba tan atrapada en las ilusiones de Alejandro, fantaseando con una vida de opulencia, sin saber que Alejandro era solo un parásito. Esta residencia era de mi linaje. Casi ansiaba ver su rostro al descubrir la realidad. Marce, la cena está servida, anunció Laura mientras me guiaba a la mesa. Observé a Alejandro y a David devorando filete y langosta, masticando con estrépito mientras la grasa chorreaba de sus labios. Ante mí solo había platos con hortalizas, y Laura y Alejandro tenían una botella de vino costoso destapada frente a ellos. ¡Ay! Se me volcó el vino, el aroma a licor es muy intenso, exclamó Laura, moviendo la mano con exageración y una sonrisa fingida de preocupación mientras me acomodaba con cautela y me servía algunas verduras. El médico indicó que precisas una dieta suave, así que te hice comida vegetariana, añadió. Vegetariana. Del otro lado de la mesa había langosta, filete y caldo de gallina, y ella me hablaba de un festín vegetariano. David, sintiéndose libre al creer que yo había perdido todo control, masticaba con ruido y engullía grandes trozos de filete frente a mí. Introdujo otro pedazo de langosta en su boca y susurró, «Mami, mira, ya sé comer brócoli solo», mientras se atiborraba de langosta. Alejandro soltó una carcajada y compartió una mirada complacida con Laura, radiantes y engreídos. «Nuestro pequeño es asombroso, ¿verdad?», dijo. Yo podía estar ciega, pero mi olfato seguía intacto. Apreté los puños bajo la mesa, notando la mirada de Laura sobre mí. Parecía algo desconcertada. «Marcela, ¿realmente estás ciega?», inquirió. Tragué con dificultad. Mi pulso se aceleró mientras ella me observaba con desconfianza. Quizás había percibido algo raro, pero ya no importaba. Me ajusté y, de repente, le agarré la muñeca. Ella se sobresaltó e intentó zafarse. «¿Por qué?» «¿Qué haces, Laura?» «¿Por qué huelo carne y caldo de gallina?», dije antes de que pudiera cuestionarme más. Laura se detuvo un instante. Sus cejas se suavizaron y esbozó una sonrisa. «Estás confundida, Marcela, seguro viene de los vecinos», respondió. Tomó su tenedor y comenzó a mezclar mi plato, pero vi claramente cuando escupió en él. Luego tomó una verdura y me la acercó a la boca. «Vamos, Marcela, come antes de que se enfríe». Alejandro y David observaban con una mezcla de altivez, entusiasmo y un dejo de repulsión en sus rostros. Nadie intervino para detenerla. Inspiré profundamente, giré la cabeza y esquivé su mano. «Uf, Laura, esto apesta, esa verdura está podrida, no, deséchala, no merece comerse». El tenedor cayó al suelo y Laura apretó los dientes. «Está bien», masculló entre dientes. Al ver la frustración en los rostros de Alejandro y David, se deshizo el último vestigio de ilusión que me quedaba. En efecto, estaba ciega. Había elegido a un Billy, para colmo, traje al mundo a un niño atroz. Por fortuna, aún tenía una escapatoria. La cena se tornó pesada, el ambiente saturado de tensión. Al día siguiente, tras la partida de David a la escuela, Alejandro y Laura se pusieron en marcha. Laura, impregnada de fragancia y con la ropa más ligera posible, tomó la mano de Alejandro, lista para salir. «Oh, David tiene un evento en la escuela, así que acompañaré a Alejandro, es tan encantador, ya te relataré todo al volver». Alejandro le rodeó la cintura con la mano y le apuró, diciendo que llegarían tarde si no salían pronto. Sus sonrisas eran tan excesivas que casi dolía verlas. Sin aguardar mi respuesta, se marcharon. Cuando se fueron, me levanté del sillón y pisé la ropa que Laura había dejado tirada. Con la mente en ebullición, envié un mensaje y esperé junto a la entrada. Ya no podía tolerarlo más. Ese día expulsaría a los 3 de la mansión para siempre. Minutos después, sonó el timbre. Apareció un grupo de hombres y, tras ellos, mi abogado. No pude evitar sonreír. Les indiqué que pasaran. Retiren todo lo que haya en el cuarto del segundo piso, el dormitorio infantil, el armario, todo lo que sea de ese hombre o del niño, desháganse de ello. Ah, y no olviden el cuarto de huéspedes. Quiero todo fuera de ahí también. Conserven solo lo valioso. Eso me lo quitaron. El ruido de los muebles y objetos al moverse llenó la casa mientras yo cruzaba los brazos, dando una última instrucción, y necesito un cerrojo nuevo,
que no permita que esos tres vuelvan a entrar. El estruendo de los enseres trasladándose resonaba en la casa mientras yo miraba con una mezcla de alivio y sufrimiento. Cada cosa que sacaban era un recordatorio de la traición sufrida. De pronto, oí el timbre. Mi corazón dio un salto. ¿Habían vuelto tan rápido? Me acerqué con sigilo a la ventana y vi que era mi vecina, doña Teresa, una anciana de unos 70 años con un moño plateado tan tenso que parecía estirarle el rostro, siempre entrometiéndose donde no debía. Marcela, querida, ¿qué sucede? ¿Por qué sacan tus pertenencias?, exclamó desde el patio. Respiré hondo. Era hora de empezar a plantar las semillas de mi revancha. Ay, doña Teresa, estoy renovando, ya sabe, para ajustarla a mi nueva situación, contesté, fingiendo tropezar un poco al acercarme a la puerta. El rostro de doña Teresa se convirtió en una mueca de compasión tan teatral que casi me hizo reír. Pobrecita, ¿cómo te las arreglas sola? ¿Dónde está tu esposo?, dijo. Sentí la bilis subir por mi garganta. Si tan solo supiera. Alejandro y Laura fueron a un evento de David en la escuela, son tan atentos conmigo, afirmé con una sonrisa que esperaba pareciera sincera. Ah, qué bueno que tienes a tu hermana para apoyarte. Aunque hace poco los vi salir muy elegantes, parecían más pareja que hermanos, si quieres mi opinión, soltó doña Teresa con ese tono cotilla que tanto le encantaba. Tuve que contenerme para no gritar. En cambio, dejé que mi rostro mostrara desconcierto. ¿En serio? ¡Qué curioso! Bueno, doña Teresa, debo continuar con la renovación. Gracias por interesarse. Cerré la puerta y me recosté contra ella, temblando. La furia me devoraba, pero también sentía un destello de optimismo. Si los vecinos ya sospechaban, mi estrategia sería más sencilla de llevar a cabo. Regresé a la sala, donde los hombres seguían retirando cosas. Mi abogado, Enrique, un hombre bajo pero con una presencia imponente, se aproximó. Marcela, ¿estás convencida de esto? Una vez que iniciemos, no hay marcha atrás, me alertó con esa voz profunda que siempre me sosegaba. Lo miré con firmeza, sintiendo como la resolución se adueñaba de mí, más segura que nunca. Enrique, esos desleales me arrebataron todo, mi honor, mi seguridad, hasta el cariño de mi propio hijo, pero no les permitiré deleitarse con mi existencia. Enrique inclinó la cabeza, una tenue sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. Perfecto, entonces avanzamos con la estrategia, contestó. Mientras los trabajadores culminaban de retirar los enseres, me acomodé en mi butaca preferida, la única que permanecía en el salón. Entorné los párpados, evocando todos los instantes dichosos que había disfrutado en esta vivienda, o al menos aquellos que consideraba dichosos. ¿Desde cuándo me estaban traicionando? ¿En qué momento mi pequeño David comenzó a aborrecerme tanto? Las lágrimas pugnaban por brotar, pero las refrené. No era hora de derramarlas, sino de tomar acción. Súbitamente, percibí el sonido de un vehículo deteniéndose. Mi pulso se disparó. Habían regresado. Me puse en pie, ajusté mi atuendo y me situé en el centro del salón desolado. Oí sus carcajadas antes de que giraran la cerradura. Qué distintas resonaban ahora que conocía la realidad tras ellas. La puerta se abrió y entraron los tres, paralizándose al contemplar el panorama ante sus ojos. El semblante de Alejandro se tornó pálido, Laura dejó escapar un jadeo contenido y David, mi pequeño David, recorrió el lugar con una mezcla de desconcierto y temor. ¿Qué ocurre aquí?, balbuceó Alejandro, sus ojos danzando frenéticamente por el espacio desierto. Inspiré profundamente. Había llegado la hora de la verdad. Bienvenidos al hogar, anuncié, mi voz asombrosamente sólida, o mejor dicho, a lo que antes era su hogar. Laura avanzó un paso, su fingida inquietud plasmada en su cara. Marcela, querida, ¿qué hiciste? ¿Por qué retiraste todos los muebles?, inquirió. La observé fijamente a los ojos, dejando que toda mi furia y sufrimiento se reflejaran en mi mirada. Oh, creo que la verdadera cuestión es qué hiciste tú, repliqué. Noté cómo el color huía de su rostro. Alejandro se interpuso, colocándose protectoramente frente a ella. Marcela, estás equivocada. Permítenos aclararlo, expresó. Aclarar qué, Alejandro, lo corté, alzando la voz. ¿Cómo tú y mi hermana me han estado traicionando? ¿Cómo me han estado intoxicando? ¿O acaso prefieres esclarecer cómo han corrompido a mi hijo para que me deteste? David, que hasta entonces había guardado silencio, emitió un gemido. Mamá, no te detesto. Lo miré, sintiendo como mi alma se desgarraba nuevamente. No. Entonces, ¿por qué has estado vertiendo somníferos en mi leche? Sus ojos se agrandaron y vi cómo buscaba auxilio en Alejandro, pero éste estaba demasiado ocupado intentando salvarse a sí mismo. Marcela, amor, estás tergiversando todo. Solo queríamos protegerte, inició Alejandro, aproximándose con los brazos abiertos. Retrocedí un paso, mi cuerpo estremeciéndose de ira. ¿Protegerme? ¿Así llamas a yacer con mi hermana en mi propia cama? ¿A conspirar para apoderarte de mi fortuna? Laura, recobrando algo de aplomo, intentó mediar. Marcela, por favor, tranquilízate. Estás exaltada, no comprendes lo que dices.
Oh, comprendo perfectamente lo que digo, Laura, respondí, mi tono helado como el invierno. Y también lo que he presenciado. Con esas palabras, extraje mi celular del bolso y reproduje un vídeo de las cámaras de vigilancia. El eco de sus suspiros y risas inundó el ambiente. El mutismo que siguió fue abrumador. Alejandro y Laura quedaron inmóviles, sus rostros una fusión de espanto y humillación. David fijaba la vista en el suelo, incapaz de enfrentar la certeza de sus actos. El espectáculo terminó, declaré, guardando el dispositivo. Deseo que abandonen mi hogar de inmediato. ¿Tu hogar? Alejandro pareció recuperar algo de su soberbia. Esta vivienda es tan mía como tuya, no puedes expulsarnos tan fácilmente. Sonreí, una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Oh, Alejandro, siempre tan seguro de ti. ¿Recuerdas el contrato prenupcial que rubricaste? Ese que afirmabas era mera formalidad porque nuestro amor sería eterno. Observé cómo la comprensión lo golpeaba. Su rostro transitó del rubor a la palidez en instantes. No, no puedes hacer esto, susurró, su voz fracturada. Puedo y lo estoy haciendo, contesté. Tienen 1 hora para reunir sus pertenencias personales y desaparecer. Lo que dejen atrás irá al vertedero. Lágrimas surcaron el rostro de Laura mientras ensayaba un último intento. Marcela, por favor, piensa en David, es tu hijo. La encaré, sintiendo una mezcla de compasión y repudio. Cierto, Laura, es mi hijo, y justamente por eso haré lo necesario para evitar que se convierta en alguien como ustedes. Me volví hacia David, quien me observaba con temor y remordimiento. Tesoro, ve a preparar tus cosas. Te irás a vivir con tu abuela por un tiempo. Pero, mamá, intentó objetar. Sin peros, David. Ve ahora. Mientras David ascendía por las escaleras, me dirigí a Alejandro y Laura. El reloj corre, sugiero que comiencen a empacar. Los vi subir, vencidos y desorientados. Me desplomé en la butaca, agotada pero resuelta. Esto era apenas el inicio, la auténtica revancha apenas despuntaba. Enrique se aproximó, posando una mano en mi hombro. Lo manejaste bien, Marcela. ¿Lista para el próximo paso? Asentí, sintiendo como una nueva energía brotaba en mi interior. Más que lista. Es hora de que respondan por todo lo que me infligieron. Y así, mientras oía el arrastre de valijas y sollozos reprimidos, me alisté para la contienda que se avecinaba. La batalla apenas comenzaba y yo estaba resuelta a triunfar. El hogar quedó sumido en un mutismo tras su partida, tan hondo que casi podía percibir el palpitar de mi corazón. Permanecí en esa butaca solitaria, contemplando fijamente la entrada por la que habían salido quienes alguna vez estimé como mi familia. De pronto, una oleada de náuseas me invadió. Corrí al sanitario y expulsé cuanto llevaba en el estómago. Al enjuagarme la boca, me observé en el espejo. Mis ojos estaban inflamados, mi cabello desordenado. ¿En qué me he transformado?, pensé. No, me dije, no permitiré que me aniquilen más. Regresé al salón, donde Enrique me aguardaba con una carpeta en mano. Preparada para revisar los papeles del divorcio, inquirió, su voz apacible pero firme. Asentí, tomando asiento a su lado. Mientras examinábamos los documentos, mi mente divagaba. Rememoré la primera vez que vi a Alejandro en aquella celebración universitaria, sus ojos radiantes, su sonrisa cautivadora. ¿Cómo fui tan ingenua? Marcela, ¿me oyes? La voz de Enrique me arrancó de mis cavilaciones. Disculpa, ¿qué dijiste? Te preguntaba si deseas proceder con la demanda por perjuicios emocionales contra Laura, reiteró, observándome con inquietud. Suspiré profundamente. Sí, adelante. Que pague por cada lágrima que he vertido. Enrique anotó algo. Perfecto. Ahora, respecto a David, sentí mi pecho oprimirse. ¿Qué ocurre con él? Debemos abordar la custodia. Con lo sucedido, tenemos bases sólidas para la custodia total, pero es mi hijo, completé por él. Pese a todo, es mi hijo. Enrique me miró con empatía. Precisamente. ¿Qué deseas hacer? Me puse en pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un carmesí intenso, como sangre, como mi angustia. Quiero que reciba terapia, afirmé al fin, y deseo la custodia compartida por ahora. Necesito tiempo para curarme, y él debe comprender lo que ha hecho. Enrique asintió, registrando mi decisión. Es una elección sensata, Marcela. Demuestra que, pese a todo, prioriza su bienestar. Sonreí con amargura. Soy su madre, al fin y al cabo, aunque a veces me pregunto si él lo reconoce. Concluimos la revisión de los papeles y Enrique se marchó, asegurando que todo estaría listo para presentarlo en el juzgado al día siguiente. Quedé sola en la vivienda vacía. El silencio amenazaba con asfixiarme. Opté por salir al jardín. La brisa nocturna despejó mi mente. Mientras paseaba entre las flores que tanto adoraba cultivar, escuché un maullido. Era Garfield, el felino callejero que alimentaba a escondidas de Alejandro, quien aborrecía a los animales. Acércate, pequeño, lo llamé con suavidad.
Garfield se aproximó, rozándose contra mis piernas. Lo alcé y lo abracé, sintiendo las lágrimas comenzar a deslizarse. Tú, al menos, nunca me traicionarás, ¿cierto? Le musité al gato, que ronroneaba en mis brazos. De repente, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con el corazón en un puño, lo leí. Marcela, soy Laura. Por favor, debemos conversar. Las cosas no son como imaginas. Permíteme explicarte. La furia volvió a apoderarse de mí. ¿Cómo osaba? Estuve a punto de bloquear el número cuando llegó otro mensaje. Hay aspectos de Alejandro que ignoras, cosas riesgosas. Por favor, por tu seguridad y la de David, debemos hablar. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué significaba cosas riesgosas? ¿Otro ardid suyo? Decidí no contestar, pero conservé el número. Tal vez resultara útil después. Regresé al interior, agotada pero extrañamente serena. Había dado el primer paso hacia una nueva vida, libre de falsedades y deslealtades. Subí a mi dormitorio, que ahora parecía vasto y desolado sin los objetos de Alejandro. Me tendí en el lecho, aferrando una almohada. Mañana será un día nuevo, me dije, el comienzo del resto de mi existencia. Cerré los ojos, permitiéndome llorar una última vez por todo lo perdido, pero mientras las lágrimas fluían, sentí surgir en mí algo nuevo, un vigor desconocido, una voluntad indomable. Mañana, me juré, iniciaré mi auténtica revancha, no solo contra Alejandro y Laura, sino contra quienes alguna vez me menospreciaron o dañaron. Yo, Marcela, resurgiría de las cenizas de mi antigua vida como un fénix. Me erguiría más fuerte, más sabia, más poderosa, y que el cielo amparara a quien intentara cruzarse en mi camino. Desperté con el rumor de la lluvia azotando la ventana. Por un instante, permanecí inmóvil, aguardando escuchar el resuello de Alejandro o el alboroto de David alistándose para la escuela, pero solo había quietud, una quietud que me recordaba que todo había mutado. Me incorporé del lecho, sintiendo como si hubiera envejecido una década en una noche. Al mirarme en el espejo del baño, vi a una mujer distinta. Mis ojos, antes colmados de candor, ahora destellaban con una resolución feroz. «Buenos días, nueva Marcela», susurré. Usando la máquina de café que Alejandro había insistido en adquirir, preparé una taza y me senté en la única silla restante, revisando mi celular. Había 3 llamadas perdidas de Laura y un mensaje de voz de Alejandro. Lo eliminé sin oírlo. No precisaba más engaños en mi vida. De pronto, el timbre resonó. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrí la puerta para hallarme frente a mi madre, Nancy, una figura imponente de 60 años con el cabello teñido de un rojo vibrante y ojos que parecían perforar el alma. «Mamá», exclamé, sorprendida, «¿qué haces aquí?» Entró sin aguardar permiso, escrutando el entorno con una mezcla de curiosidad y reprobación. «¿Qué pasó aquí, Marcela?» «Parece que te saquearon», dijo, depositando su bolso en el suelo. Suspiré. No estaba lista para esa charla, pero supuse que nunca lo estaría. «Mamá, toma asiento. Tengo mucho que relatarte». Durante la hora siguiente, le narré todo, la perfidia de Alejandro y Laura, la manipulación de David, mis proyectos de divorcio. Con cada frase, veía la expresión de mi madre transitar de la estupefacción a la cólera y, al final, a una resolución que espejeaba la mía. «Ese miserable», masculló al concluir. «Siempre supe que no te merecía». «Mamá, por favor», dije, aunque una parte de mí celebraba su enojo. «No, Marcela, no me callaré esta vez. Te lo advertí cuando te casaste con él. Te dije que un hombre sin metas propias solo buscaría lucrarse con las tuyas». Sentí las lágrimas amenazar con regresar, pero las contuve. «Lo sé, mamá, debí haberte hecho caso». Mi madre se levantó y me envolvió en un abrazo, algo que no hacía desde mi infancia. «Mi pequeña», murmuró, «eres fuerte, eres una Montero, y los Monteros no claudicamos». Me aparté, reconfortada por primera vez en días. «Gracias, mamá, pero ahora requiero tu apoyo». «Lo que necesites», afirmó sin vacilar. «Quiero que cuides a David por un tiempo. Irá a terapia, pero debe alejarse de Alejandro y de mí mientras resolvemos esto». Noté la incertidumbre en sus ojos. Sabía que mi madre y David nunca congeniaron. Ella siempre decía que mi hijo era demasiado consentido, muy similar a su padre. «Por favor, mamá, sé que no es sencillo, pero eres la única en quien confío ahora». Asintió lentamente. «De acuerdo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me permitas ayudarte a aniquilar a ese canalla y a esa víbora que es tu hermana». No pude reprimir una risotada. Era la primera vez que reía en días. «Acepto». En ese instante, mi celular sonó. Era Enrique. «Marcela», dijo, su tono crispado, «tenemos un inconveniente. Alejandro está cuestionando el acuerdo prenupcial, alega que lo firmó bajo presión». Sentí la sangre congelarse en mis venas. «¿Qué? Es absurdo, él fue quien lo propuso». «Lo sé, pero ha contratado a un abogado astuto. Intentarán invalidar todo el pacto». Miré a mi madre, que me observaba con preocupación. «¿Qué podemos hacer?», pregunté a Enrique.
Necesitamos evidencia de que lo firmó voluntariamente. ¿Tienes algo? Correos, mensajes, algo que pruebe que fue su iniciativa. Cerré los ojos, esforzándome por recordar, y entonces, como un destello, lo tuve claro. El vídeo, susurré. ¿Qué vídeo?, indagó Enrique. El día que firmamos el acuerdo, Alejandro insistió en grabar un vídeo diciendo cuánto me adoraba y cómo quería resguardarme con ese pacto. Dijo que sería un recuerdo sentimental. Casi percibí la sonrisa en la voz de Enrique. Es ideal. Necesito ese vídeo cuanto antes. Te lo enviaré en 1 hora, prometí, colgando. Mi madre me miraba con una mezcla de orgullo y aprensión. ¿Estás preparada para esto, Marcela? Una vez que inicies, no hay retorno. Me puse en pie, sintiendo una nueva vitalidad recorrer mis venas. Estoy más que preparada, mamá. Alejandro quiere guerra, pues guerra tendrá. Salí de la cocina, decidida a hallar ese vídeo. Mientras subía las escaleras, oí el rugido de una tormenta aproximándose. Parecía adecuado. La tempestad se acercaba y yo estaba lista para desencadenarla. La búsqueda del vídeo me tomó más de lo previsto. Revisé cada esquina de la casa, entre cajas añejas y álbumes fotográficos que ahora parecían de otra existencia. Al fin, lo descubrí en el fondo de un cajón, oculto bajo un montón de cartas de amor que Alejandro me escribió durante nuestro cortejo. ¡Qué paradoja! Con manos temblorosas, conecté la cámara al televisor. La imagen titubeó y ahí estábamos, 5 años más jóvenes, risueños y enamorados, o al menos yo lo estaba. Mi adorada Marcela, decía Alejandro en el vídeo, sus ojos clavados en mí, hoy firmamos este pacto no porque desconfiemos de nuestro amor, sino porque deseo protegerte. Quiero que sepas que estoy contigo por cariño, no por riqueza. Este pacto es mi obsequio para ti, mi juramento de que nuestro amor supera cualquier documento. Sentí la bilis ascender por mi garganta. ¿Cómo fui tan crédula? Cada palabra, cada ademán, todo era una farsa. Maldito sinvergüenza, murmuré en soledad. Marcela, por favor, debo verte. Hay cosas que desconoces, cosas que podrían alterar todo. Te espero en el café habitual a las 3. Ven sola. Mi primer impulso fue desecharlo, pero algo en el matiz del mensaje me intrigó. ¿Qué más podría ignorar? Contacté a Enrique y le envié una copia del vídeo. Luego, contra toda lógica, decidí acudir al encuentro con Laura. El café estaba casi desierto al llegar. Laura ocupaba un rincón, con aspecto exhausto y ansioso. Al verme, sus ojos se humedecieron. Marcela, intentó empezar. Guárdate las excusas, la corté, tomando asiento frente a ella. Habla. Inspiró hondo y extrajo un sobre de su bolso. Antes que nada, quiero que sepas que lo lamento. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Tan lejos como acostarte con mi esposo, espeté. No es solo eso, dijo, deslizando el sobre hacia mí, es mucho peor. Con el corazón acelerado, abrí el sobre. Contenía fotos y documentos. Mientras los examinaba, sentí el mundo desmoronarse. Las imágenes mostraban a Alejandro con hombres de apariencia amenazante intercambiando maletines. Los papeles eran extractos de cuentas bancarias extranjeras, todas a nombre de Alejandro, con sumas colosales. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo intuía. Alejandro está envuelto en asuntos turbios, explicó Laura, su voz un murmullo. Blanqueo de capitales, abuso de poder. Ha usado tu empresa como pantalla. Sentí que el aire me faltaba. ¿Y tú lo sabías? ¿Desde cuándo? Laura desvió la mirada. Desde hace 1 año. Me amenazó, Marcela. Dijo que si no colaboraba, te lo revelaría todo. Yo, no quería perderte. Solté una risa sarcástica. Así que optaste por acostarte con él para salvarme. ¡Qué noble! No fue así, lloriqueó Laura. Al principio sí, pero luego creí amarlo. Ahora sé que solo nos manipulaba a ambas. Me levanté, incapaz de seguir escuchando. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque temo por ti, dijo, mirándome con súplica. Alejandro es peligroso, Marcela. Ahora que lo dejaste, no sé qué podría hacer. Abandoné el café sin responder, mi mente un remolino de emociones. ¿Cómo llegó mi vida a este extremo? ¿Cuándo el hombre que amaba se transformó en un monstruo? Deambulé sin rumbo por la ciudad, intentando asimilar lo descubierto. Al detenerme, me hallé frente a la oficina de Enrique. Entré sin previo aviso. Enrique alzó la vista de sus papeles, sorprendido. Marcela, ¿qué? Necesito que indagues algo por mí, dije, dejando el sobre con las pruebas sobre su escritorio, y que lo hagas con discreción. Enrique revisó los documentos, su expresión endureciéndose con cada hoja. Esto es serio, Marcela, muy serio. Lo sé, dije, sintiendo una nueva resolución crecer en mí, pero ahora tengo la delantera. Alejandro ignora que estoy al tanto. ¿Qué planeas?, preguntó. Me senté frente a él, sintiendo un esquema tomar forma en mi cabeza. Quiero arruinarlo, Enrique, no solo en el divorcio.
Quiero despojarlo de todo, como él intentó conmigo. Enrique me observó largamente. Será arriesgado. Lo sé, afirmé, mi voz firme, pero ya no tengo nada que perder. Al salir de su oficina, sentí que una parte de mí perecía. La Marcela cándida y confiada había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer dispuesta a todo por justicia. La tormenta que se aproximaba ya no me intimidaba. Ahora yo era la tormenta. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Citas con Enrique, contactos con aliados confiables y noches sin dormir planeando cada paso. Apenas tuve tiempo de procesar emocionalmente lo ocurrido. Una mañana, mientras revisaba documentos en la cocina, el timbre sonó. Al abrir, me enfrenté a David. Mamá, dijo, su voz un susurro. Por un instante, nos miramos. Había madurado tanto en poco tiempo, pero sus ojos seguían siendo los de mi pequeño. ¿Qué haces aquí, David?, pregunté, mi tono más áspero de lo previsto. Necesitaba verte, respondió, retorciendo sus manos. La abuela me lo contó todo. Sentí un pinchazo de dolor. No quería que David conociera los detalles escabrosos. Entra, dije al fin, apartándome. Nos sentamos en el salón vacío. El silencio gravitaba entre nosotros. Lo lamento, mamá, soltó de pronto David, lágrimas surcando sus mejillas. Lo lamento tanto. No sabía, no comprendía. Quise abrazarlo, confortarlo como cuando era pequeño, pero una parte de mí permanecía herida, recelosa. ¿Qué no comprendías, David?, inquirí, mi voz temblando sutilmente. Papá, me dijo que tú querías abandonarnos, que no nos querías. Dijo que debíamos hacerte dormir para que no te fueras. Sollozó. Solo no quería perderte. Sentí mi corazón fragmentarse en 1000 pedazos. Alejandro no solo me había traicionado, sino que había corrompido la mente de nuestro hijo contra mí. Oh, David, dije al fin, cediendo y abrazándolo. Jamás te abandonaría. Eres mi hijo, mi mundo. Permanecimos así un largo rato, llorando juntos, iniciando el arduo camino de la sanación. Al separarnos, vi en los ojos de David una resolución que me evocaba a mí misma. ¿Qué harás, mamá?, preguntó. Vacilé, pero opté por la sinceridad. Voy a pelear, David, por ti, por mí, por todo lo que tu padre intentó arrebatarnos. David asintió, su semblante grave. Quiero colaborar. No, pequeño. Esto debo hacerlo yo. Pero, mamá, insistió, yo también estuve involucrado. Quiero enmendarlo. Lo miré, viendo no al niño que fue, sino al hombre en que se transformaba. De acuerdo, dije al fin, pero júrame que serás cauteloso. Lo juro, dijo, abrazándome otra vez. Esa noche, tras el regreso de David con mi madre, recibí una llamada de Enrique. Tengo novedades, anunció sin rodeos. Ubicamos las cuentas offshore de Alejandro, y hay más, Marcela, mucho más. ¿Qué significa?, pregunté, mi pulso acelerándose. Parece que Alejandro no solo blanqueaba dinero, también desviaba fondos de tu empresa, Marcela. Millones. Sentí el aire escapar de mis pulmones. ¿Cómo no lo percibí? Eras confiada, Marcela, y él era hábil en su juego, dijo Enrique, su tono gentil. Pero ahora tenemos lo necesario para sepultarlo. ¿Cuál es el próximo movimiento?, pregunté, la adrenalina fluyendo en mis venas. Debemos actuar pronto. Mañana presentaremos una acusación formal ante la fiscalía. Pero antes, preciso que hagas algo. Lo que sea, afirmé sin titubear. Necesito que te reúnas con Alejandro, que le hagas creer que contemplas una reconciliación. ¿Qué? ¿Por qué?, inquirí, atónita. Para que baje la guardia. Si intuye algo, podría mover el dinero y esfumarse. Suspiré hondo, sopesando las consecuencias. Tendría que encarar al hombre que me traicionó, simular que aún había esperanza para nosotros. Lo haré, dije al fin. Ten precaución, Marcela. Recuerda, Alejandro es peligroso. Tras colgar, permanecí mirando por la ventana, viendo la ciudad hundirse en la penumbra. Mañana sería el día en que tomaría las riendas de mi vida. Mientras me alistaba para descansar, llegó un mensaje de un número desconocido. La verdad emergerá. Juegas con fuego, Marcela. Cuidado no te consuma. Un escalofrío me recorrió. La batalla estaba por desatarse, y yo estaba en el epicentro del campo de lucha. El alba me halló despierta, con la mirada fija en el techo. No había conciliado el sueño, repasando el plan una y otra vez en mi mente. Hoy era el día en que todo se transformaría. Me vestí con esmero, eligiendo un atuendo negro que me infundía poder. Mientras me maquillaba, vi en el espejo a una mujer que apenas reconocía, más recia, más curtida, lista para la contienda. El celular sonó. Era Enrique. ¿Estás lista?, preguntó sin preámbulo. Nací lista, respondí, sorprendida por la solidez de mi voz. Recuerda, Marcela, mantén la serenidad. No permitas que Alejandro sospeche. Inspiré hondo. Lo sé. No te inquietes, puedo controlarlo.
Salí de casa, cargando el peso del mundo sobre mis hombros. El restaurante donde acordé encontrarme con Alejandro estaba a pocas calles. Cada paso me acercaba más a mi objetivo. Lo vi al entrar. Ocupaba nuestra mesa de siempre, con esa sonrisa seductora que antaño me cautivó. Ahora solo me provocaba rechazo. Marcela, dijo, poniéndose en pie para besarme la mejilla, estás radiante. Me senté, forzando una sonrisa. Gracias, Alejandro. Me complace que aceptaras verme, inició, sus ojos chispeando con lo que aparentaba ser esperanza. Sé que hemos atravesado tiempos arduos, pero creo que podemos superarlo juntos. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. ¿Tú crees? Pregunté, ocultando mi aversión. Claro, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Lo nuestro es único, Marcela. No podemos desecharlo por un malentendido. La furia crecía en mi interior. ¿Un malentendido? Así calificaba años de engaños y traición. Pero me contuve. Debía seguir el plan. No estoy segura, Alejandro, dije, bajando la vista. Han sucedido tantas cosas. Lo sé, amor, y lo lamento sinceramente, afirmó, su voz cargada de fingida honestidad. Pero podemos comenzar de nuevo, dejar esto atrás. En ese instante, vi por sobre el hombro de Alejandro a Enrique entrando al restaurante, escoltado por 2 hombres de traje. Era la señal. Tienes razón, Alejandro, dije, mirándolo a los ojos. Es hora de dejar todo atrás. Su sonrisa se amplió, triunfal. Pero antes de que pudiera añadir algo, Enrique llegó a nuestra mesa. Alejandro Gómez, anunció, su voz contundente, queda arrestado por fraude, desvío de fondos y blanqueo de capitales. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Alejandro. Sus ojos, llenos de pavor, se clavaron en mí. Marcela, ¿qué pasa? Me levanté con lentitud, sintiendo una calma que no había conocido en meses. Todo terminó, Alejandro. Se acabaron las falsedades, las traiciones, todo. No entiendo, farfulló mientras lo esposaban. ¿Cómo lo descubrí? Completé por él. Digamos que no estoy tan ciega como pensabas. Mientras lo conducían fuera, Alejandro gritaba mi nombre, implorando, amenazando, pero yo ya no lo oía. Era como si una carga inmensa se hubiera desvanecido de mis hombros. Salí del restaurante, aturdida. Afuera, el sol brillaba intensamente. Un nuevo día, una nueva vida. Mi celular vibró. Era un mensaje de David. ¿Todo bien, mamá? Sonreí, sintiendo las lágrimas agolparse en mis ojos. Todo bien, pequeño. Al fin todo está bien. Caminé hacia casa, cada paso más ligero que el anterior. Sabía que el sendero adelante no sería sencillo. Habría procesos, interrogantes, momentos duros, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Al llegar, me sorprendí al ver a mi madre y a David esperándome en la entrada. ¿Cómo? Comencé a preguntar. Enrique nos avisó, explicó mi madre, abrazándome con fuerza. Estamos muy orgullosos de ti, mi pequeña. David se sumó al abrazo y, por un instante, permanecimos así, una familia quebrada, pero sanando. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té, reflexioné sobre todo lo vivido. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado. Recuperé mi dignidad, mi vigor, mi voz. Miré el cielo estrellado y, por primera vez en meses, sonreí genuinamente. La tempestad había pasado y yo había prevalecido. Más que eso, había vencido. Mañana sería un nuevo día, y estaba lista para vivirlo plenamente, sin temor, sin incertidumbre, porque ahora conocía la verdad más crucial, era más fuerte de lo que jamás imaginé. Y con esa fortaleza podía encarar cualquier desafío que la vida me presentara.